Descubre cómo pasé de ser el hombre más rico y poderoso del mundo a transformarme a través de una muy dolorosa metamorfosis. En un protector sombrío me convertí en el guardián de los secretos oscuros y paranormales del multiverso, cuidando y protegiendo a todos los seres vivos que existen. Soy la mejor de las leyendas de terror mexicanas, de actividad paranormal y fenómenos inexplicables. Pero lo que nunca imaginé fue el gran precio que tendría que pagar por culpa de mi insaciable sed de venganza y conocimiento. Ahora me encuentro atrapado entre todas las dimensiones y mundos paralelos, sumergido en un metaverso oscuro, tenebroso, turbio y plagado enteramente de secretos muy ocultos en la interfaz de lo desconocido. Pero ¿seré capaz de sobrevivir a esta condena paranormal? Déjame contarte. Ven, acércate a mí, atrévete a cruzar el umbral de lo desconocido y desvelar los enigmas que se ocultan en cada rincón de México y los confines del universo. Te invito a explorar un mundo sobrenatural donde la realidad y la oscuridad maligna se entrelazan con lo inexplicable. En una época no muy lejana a tu tiempo, fui temido por unos, pero conocido por la mayoría como el hombre más rico y poderoso del mundo. Mi destreza, riqueza y éxito conocían límites insospechados. Todo era fácil para mí. Sin embargo, siempre supe que existía algo más allá de lo que el ojo humano podía percibir, algo oculto en las sombras de la realidad. Mi sed de conocimiento y mi deseo por desvelar los misterios del universo me llevaron por un camino oscuro y tenebroso. Fue durante una expedición en las profundidades de un espeso bosque del sur de México, tierra de ancestrales leyendas de terror y riqueza sin igual, donde todo cambió. Después de ver cómo surgían nuevos hallazgos arqueológicos en Norte, Centro y Sudamérica, me dediqué a comprar todo el continente para poder apoderarme de toda esa riqueza. Mis arqueólogos seguían encontrando todos los días ruinas de grandes ciudades ancestrales desde Estados Unidos, el sur de México, Guatemala, Honduras, el norte de Belice, hasta el sur de Argentina y Chile. Un día, los arqueólogos en conjunto con mis científicos de alto nivel se encontraron con un flujo de energía que, de alguna manera, era desconocida en ese momento para ellos, unía todas esas ciudades y nos llevaba directo a punto en donde estaban otras ciudades aún más grandes y que no teníamos registro. Ciudades mayas, llena de majestuosos templos y pirámides, que por los registros fueron principalmente centros ceremoniales. Así que me propuse a recorrer esos puntos de convergencia energética. Encontrábamos todo tipo de riqueza, desde bloques y monolitos enormes llenos de escritura antigua conocida y desconocida, hasta objetos en piedra, plata, oro, obsidiana, jade y muchos materiales más, nunca antes conocidos por los humanos. Y ahí es donde muchos elementos no coincidían con lo histórico y aprobado por los antropólogos y arqueólogos, porque encontramos jeroglíficos, dibujos y textos que nos llevaron a entender que muchas de las ciudades fueron construidos más de 200.000 años atrás, tal vez más. Me encontraba explorando unas antiguas ruinas mayas, que era el punto central de las líneas de energía, en busca de más indicios de lo que denominamos una actividad paranormal única, cuando tropecé con algo que desafió toda mi lógica. Un templo colapsado en una caverna infernal. Nos enfrentamos a una caída de más de 28 kilómetros. Los mejores equipos de protección se derretían, los trajes individuales apenas nos proporcionaban la seguridad mínima de supervivencia. Mientras más nos acercábamos al corazón del templo de la ciudad, todo cambiaba. Había sol, veíamos la luna, cambiaba el clima como si en fracción de segundos viéramos el pasado, el presente y el futuro de nuestro mundo y todos los demás. De repente, al tocar uno de los monolitos que se encontraban por todos lados, una puerta antigua y misteriosa que en su marco se encontraba llena de símbolos totalmente diferentes a todo lo que habíamos encontrado, se reveló ante
cubierten con un velo de oscuridad e iluminación, invitándome a cruzar ese umbral hacia lo desconocido. Sin pensarlo dos veces, mi paciencia y mi orgullo por encontrar más tesoro me llevaron y atravesé la entrada. De pronto me vi inmerso en una dimensión fantasma, un reino paralelo donde reinaba lo sobrenatural. Todos los casos paranormales que se comentan se convertían en una realidad palpable de entrada y salida, y los fenómenos paranormales se manifestaban en formas aterradoras. En ese instante entendí que ya no habría vuelta atrás. Mis sentidos se agudizaron, mi percepción se expandió más allá de los límites humanos. Me convertí en el original testigo de lo paranormal, experimentando sucesos que desafiaban cualquier explicación racional. Aquella dimensión fantasma se convirtió en mi hogar, y los hechos paranormales se convirtieron en mi compañía constante. Fue entonces cuando descubrí mi verdadero destino. Una voz ancestral que venía de todos los rincones me reveló que estaba destinado a ser el guardián de los secretos oscuros y paranormales, un ser atrapado entre dimensiones, custodiando los secretos más oscuros de todos los seres vivos de todos los mundos paralelos del metaverso. Una maldición paranormal me ordenó y condenó a esta eterna tarea, y velando por tu seguridad y la seguridad de toda la humanidad. A partir de este momento, la oscuridad se convirtió en mi aliada y los misterios paranormales en mi razón de ser. A medida que profundizaba en mi nuevo papel, descubrí relatos paranormales cortos que me revelaron la magnitud de lo que estaba en juego. Todas esas leyendas de terror mexicanas cobraron vida ante mis ojos, desvelando el lado más oscuro y tenebroso de nuestra existencia. Pero esta transformación sobrenatural no vino sin un precio a pagar. Esta maldición que me ató a este destino también me privó de la luz del sol y de la paz eterna. La inquietante noche paranormal se volvió mi compañera constante, y mi existencia se vio envuelta en una perpetua oscuridad que me lleva del pasado al futuro en un infinito atemporal por todos lados. A medida que los milenios pasan, soy testigo de hechos paranormales que desafiaban toda comprensión. Me adentré en la crónica paranormal, documentando cada encuentro con lo inexplicable. Fenómenos paranormales de todas las formas y tamaños se presentaron ante, dejando en claro que existe un mundo más allá de lo tangible, un mundo en el que lo sobrenatural se entrelaza con nuestra realidad. Pero mi sed por las respuestas a todo y mi compromiso de protegerte y a la humanidad no se detienen. Las cosas paranormales que presencié y las leyendas de terror que descubrí son solo la punta del iceberg. Los casos paranormales reales se multiplican, las leyendas mexicanas de terror largas se entrelazan y los misterios paranormales se vuelven más profundos. Ahora te invito a unirte a mí en este viaje hacia lo desconocido. Adéntrate en el mundo paranormal de México y el mundo, donde los relatos paranormales te revelarán la oscuridad que se oculta detrás de cada esquina. Prepárate para adentrarte en el mundo de los fenómenos sobrenaturales y desafiar todo lo que creías saber. Pero ten mucho cuidado, porque al abrir la puerta hacia el paranormal te enfrentarás a una verdad que puede sacudir los cimientos de tu propia realidad. ¿Estás dispuesta o dispuesto a ser testigo de lo inexplicable? ¿Listo para enfrentarte a los secretos oscuros que te aguardan en las sombras? Adelante, valiente alma, entra en el mundo del guardián de los secretos oscuros y paranormales y descubre la verdad que aguarda en las historias paranormales de México. Prepárate para experimentar el suspenso y el terror que solo la verdadera oscuridad puede brindar. ¿Estás listo para adentrarte en el abismo y entender el paradigma de lo intangible? La elección es tuya, pero recuerda, una vez que te adentres en la oscuridad, puede ser que nunca encuentres el camino de regreso. Advertencia, lo que estás a punto de ver te llevará a las profundidades del mundo paranormal. Prepárate para el escalofriante despertar de la oscuridad. Mientras te adentras profundamente en mi inquietante relato como el guardián de los secretos oscuros y paranormales,
Ahora, como el guardián entre dimensiones, me he sumergido aún más en las sombras que rodean nuestro mundo. Ha llegado el momento de compartir contigo los horrores que he presenciado en las profundidades del mundo paranormal. A medida que me aventuraba en las entrañas de lo desconocido, me encontré con fenómenos paranormales más allá de toda imaginación. Las leyendas de terror mexicanas cobraron vida frente a mis ojos, mostrándome que el mal puede arraigarse en los lugares más insospechados. Los sucesos paranormales que presencié me llevaron al límite de la cordura, desafiando mi voluntad y poniendo a prueba mi valentía. Cuidando a mucho, pero no podré con todos, eso lo sé. Pero incluso en medio de la oscuridad más profunda, descubrí una verdad aterradora. Definitivamente no estamos solos. El mundo paranormal se agita con una energía masiva, una actividad sobrenatural que trasciende nuestra comprensión. Las historias paranormales cortas que he recopilado son solo una pequeña muestra de la vasta gama de horrores que acechan en la oscuridad. En mi búsqueda por descifrar los secretos ocultos, me he convertido en un testigo de lo paranormal, observando cómo las fuerzas siniestras se desatan sin restricciones. La crónica paranormal que he creado revela la lucha entre la luz y la oscuridad, donde cada suceso paranormal es un recordatorio inquietante de que algo más allá de nuestra realidad acecha en la sombra. Pero lo más perturbador de todo es que mi presencia como el guardián de los secretos oscuros y paranormales ha desatado una reacción en cadena en el mundo paranormal. He despertado algo más poderoso y aterrador de lo que jamás me imaginé. ¿Qué criaturas acechan en la dimensión fantasma esperando su oportunidad para infiltrarse en nuestro mundo? El terror está a punto de desatarse. ¿Te atreves a seguir adelante? Mi transformación fue un proceso doloroso y aterrador, una metamorfosis que me llevó al límite de mi cordura. Después de descubrir la puerta oculta en las ruinas de México, fui consumido por la curiosidad y el deseo de conocer los secretos que yacían más allá. Al cruzar el umbral de aquella antigua entrada en ruina, me encontré con mucha maldad, puntos interminables de encuentros paranormales que se cruzaban con mundos reales, y en el centro de todo eso, un laberinto oscuro, el epicentro de toda esta oscuridad, lleno de una neblina extraña que al caminar me permitía ver los labrados interminables de jeroglíficos, marcas y textos en todos los dialectos e idiomas del cosmos infinito. Estas enigmáticas inscripciones parecían advertirme algo, suplicándome que no continuara, que abandonara cualquier esperanza de entender lo que estaba por venir. Pero mi sed de conocimiento y deseo de poder era inquebrantable y decidí avanzar, cruzar de lado al lado, sin tener idea de las consecuencias que me esperaban. A medida que me adentraba en las profundidades del laberinto, una voz siniestra, hueca y sobrenatural comenzó a resonar en mi mente. Era como si el propio laberinto tuviera conciencia y me hablara, demandando toda mi atención y lealtad. Me reveló su verdadera naturaleza, un ser ancestral y poderoso que había existido desde tiempos inmemoriales. La voz me contó historias de batallas épicas entre entes del bien y el mal, de fuerzas oscuras que amenazaban con desatar el caos y la destrucción en todos los mundos. Me mostró visiones escalofriantes de los horrores que acechaban más allá de nuestra realidad y nuestro mundo, esperando su oportunidad para manifestarse y sembrar el terror sobre todas las formas vivientes existentes en cualquier mundo conocido y por conocer. Y por primera vez en toda mi vida, entré en pánico, sentí una invasión de miedo en todo mi cuerpo, mis rodillas no me podían soportar, mis piernas temblaban, y en un acto de puro instinto de supervivencia, intenté retroceder, escapar de aquel destino aterrador que se cernía sobre mí. Pero la voz, llena de una autoridad inquebrantable, me convocó a un destino mucho mayor. Fui elegido para convertirme en el guardián de los secretos oscuros y paranormales, el protector de todas las formas de vida contra el mal que acechaba en las sombras.
Llegué al centro del laberinto, al corazón mismo de la oscuridad. La voz indicó el fin del camino y el inicio de un nuevo sendero sombrío e incierto. De pronto las paredes del laberinto se modificaron, estaban cambiando oro, se tornaron oscuras, blandas, los textos cambiaban en lenguajes nunca antes vistos, juntándose, todo en el centro de los muros, y en un parpadeo desde todos lados. Recibo un impacto de una luz intensa que me quema y levanta fuertemente del piso y me hace flotar. La luz ciega quema todo mi cuerpo. No me puedo mover. La transformación que sufro es indescriptible. Parte por parte. Me estaba desintegrando, mi cuerpo y mente fueron sometidos a una agonía inimaginable mientras mis células se reconfiguraban y mi esencia se fusionaba con la oscuridad misma. Sentí como mi humanidad se desvanecía, reemplazada por un poder sobrenatural y una vasta sabiduría ancestral. A medida que el cambio se apoderaba de mí, fui testigo de innumerables formas de maldad y sufrimiento en diversos mundos y dimensiones. Sentí el tormento de las almas perdidas, vi la devastación causada por entidades malignas y enfrenté criaturas que desafían toda explicación racional. Mis manos, mis piernas, todo mi cuerpo fueron sustituidos por una especie de forma espumosa espesa que parecía una capa andante, una túnica franciscana. No sé cómo describir, ya no tenía un cuerpo humano, mi rostro se fue, solo quedó una manta negra que se transformó en humo negro, muy espeso, un ente vaporoso. Me convertí en una forma viviente de ultratumba. No sentía mi respiración, simplemente no respiraba. No sentía mi corazón, no lo tenía. No tenía ojos, pero podía ver todo. Y más allá, mi pensamiento y mi voz son una sola. Podía atravesar cualquier cosa, pero no estaba en ningún sitio. Podía ir a cualquier lugar que imaginara y al tocar todo, se tornaba de una bruma espesa negra. Existo en todos lados, pero no soy nada. Ahora, soy el guardián de los secretos oscuros y paranormales. Tengo la capacidad de explorar los diversos mundos y dimensiones, manifestando mi presencia donde quiera que surja el mal. Puedo ver y sentir en innumerables formas, desde las criaturas más horrendas hasta los destinos más peligrosos y alejados en el confín de los universos. En este momento, mi propósito es claro. Voy a proteger a la humanidad y a todas las formas de vida de los innumerables peligros que acechan en lo paranormal. Las leyendas de terror mexicanas cobran vida ante mis ojos y mi conocimiento me guía a través de cada crónica paranormal y cada noche plagada de misterio. Pero, aunque ahora poseo un poder inimaginable, también cargo con la responsabilidad de mantener el equilibrio entre los mundos y enfrentar los retos que se presentan. Podré resistir la oscuridad que amenaza con consumirme. Podré resistir la tentación de sucumbir a las sombras y utilizar mi poder para fines egoístas. Cada día es una batalla contra la seducción de la oscuridad que me rodea. Siento como susurra en mis oídos prometiéndome poder ilimitado y dominio absoluto. Pero sé que ceder a esa seducción solo traerá más caos y sufrimiento al mundo que juré proteger. En mi camino como el guardián de los secretos oscuros y paranormales he presenciado casos paranormales reales que desafían toda lógica y comprensión. He enfrentado fenómenos sobrenaturales que amenazan con romper la barrera entre los mundos y desencadenar una tormenta de horror inimaginable. Las leyendas de terror mexicanas y todas las demás se entrelazan con mi existencia, convirtiéndose en mis aliadas y enemigas por igual. A través de ellas he descubierto el legado de miedo arraigado en la cultura de este país y me he convertido en el testigo de su poder y oscuridad. La noche se convierte en mi aliada y en mi peor enemiga. Es en la oscuridad donde los hechos paranormales emergen con mayor fuerza, donde las criaturas más temibles encuentran su hábitat. Pero
pero también en la oscuridad donde encuentro la fuerza para enfrentar esos horrores y proteger a los inocentes, aunque a la luz del día también suceden paranormalidades. Cada día me enfrento a la elección de abrazar mi legado como el guardián de los secretos oscuros y paranormales, o renunciar a mi responsabilidad y sumergirme en la anarquía del mundo paranormal. Pero sé que mi propósito es más grande que yo mismo. Mi deber es resguardar los secretos y enfrentar los misterios que desafían la realidad misma. Ahora el destino me ha llevado a este punto crucial donde el mal acecha con renovada ferocidad y los peligros son más impredecibles que nunca. Seré capaz de prevalecer sobre las fuerzas sobrenaturales que amenazan con desgarrar nuestra existencia. Prepárate para adentrarte en los dominios más enigmáticos y tenebrosos del mundo paranormal. Ha llegado el momento de guiarte a través de la inquietante y peligrosa dimensión fantasma, un portal hacia el misterio que desafiará todos tus sentidos y pondrá a prueba tu valentía. Mi casa, mi recinto, el único lugar en donde puedo concentrar todo lo que soy y mi poder sobrenatural y paranormal. A medida que cruzo el umbral hacia esta dimensión desconocida, una sensación sobreacogedora me envuelve. La oscuridad se intensifica a mi alrededor y puedo sentir la presencia de entidades inquietantes que acechan en cada rincón. La dimensión fantasma es un lugar donde las leyes de la realidad se desdibujan y el velo que separa lo tangible de lo etéreo se desvanece y yo puedo existir. Es aquí donde los casos paranormales se manifiestan en su forma más pura y aterradora. Fenómenos paranormales incomprensibles se desatan en esta dimensión desafiando cualquier explicación lógica. Aquí, las leyendas de terror mexicanas cobran vida en su forma más retorcida y vengativa. Cada paso que doy en este reino de pesadilla me acerca un poco más a la verdad oculta detrás de estos relatos macabros. Y cada alma que encarcelo, cada forma oculta que transformó, cada evento paranormal que detengo, solo es un paso más en la oscuridad. Pero para ti, es un alivio para comenzar un día más, sin miedo, y vivir tu vida con un futuro dedicado y positivo, lleno de alegría y paz. Aunque solo tú sabes de mí. No estoy solo en este viaje, en todos los mundos del multiverso. Sin saberlo, me acompaña un grupo de intrépidos exploradores y observadores del mundo paranormal, dispuestos a arriesgarlo todo en busca de respuesta. Yo los llevo de la mano, los guío desde cualquier dimensión. Y es lo que nos hace que, juntos, enfrentamos a muchas criaturas sobrenaturales y enfrentemos sucesos paranormales que desafían toda comprensión humana. Cada encuentro nos sumerge más profundamente en la espiral de la oscuridad, pero también nos acerca a descubrir los secretos más profundos de esta dimensión elusiva. Pero todavía no es el momento de hacerme presente ante todos. La dimensión fantasma se convierte en un laberinto de peligro y enigma. Los límites de la realidad se desvanecen y los susurros de lo sobrenatural nos envuelven en un abrazo siniestro. Mientras avanzamos me doy cuenta de que no solo estamos investigando este reino maldito, sino que también estamos siendo observados por fuerzas invisibles y malévolas que se alimentan de nuestros miedos más profundos. Por eso te invito a unirte a nosotros en este viaje hacia la dimensión fantasma. Pero ten cuidado, porque una vez que cruces el umbral no hay garantía de que puedas regresar sin daño alguno. ¿Quieres arriesgarlo todo para desvelar los misterios más oscuros y perturbadores de este reino infernal? La verdad nos aguarda más allá de la oscuridad. ¿Te atreves a adentrarte en la dimensión fantasma y enfrentarte a su siniestro y tenebroso esplendor? Prepárate para descubrir el poder de la sombra y enfrentarte a fenómenos sobrenaturales que desafían toda lógica humana.
Aquí es donde los casos paranormales toman un giro siniestro y la oscuridad se desata en su máximo esplendor. En mis innumerables caminos y desafíos ante lo paranormal, en contra de la maldad existente en todos los mundos paralelos, he hecho alarde de mi poder sobrenatural para proteger a todo ser vivo que es atacado o simplemente visitado por entes malignas, y cada caso paranormal es documentado exhaustivamente en mi libro oscuro de las paranormalidades, el cual es un documento que guarda todos los fenómenos oscuros que existen. Mi libro oscuro de las paranormalidades lleva el control del poder de la sombra, el único lugar en donde mi ser puede llegar para eliminar a los entes malévolos que se encuentran en el multiverso, esperando a que te descuides un momento solo para atacarte sin piedad. En mi libro oscuro te revelaré los casos paranormales más reales y aterradores que he presenciado en mi eterna misión de proteger a la humanidad de las fuerzas malignas que acechan en las sombras. Estos relatos te transportarán a lugares donde el miedo se convierte en una realidad palpable y la presencia del más allá se hace ineludible. Acompáñame y entérate mientras observo una mansión abandonada que oculta un pasado macabro y alberga entidades oscuras sedientas de venganza. En ella, los muros me susurran secretos oscuros, mientras me adentro en sus pasillos desolados, y el aire se carga con una presencia ominosa que parece observar cada uno de mis movimientos, mientras encuentro la forma de llevarme a estos entes a la dimensión fantasma y limpiar esta casa de todo mal. Pero este no es el único caso que revelaré, serán muchos. Podrás ver incontables enigmas y cada noche serán más. Enfrentarás la historia de una joven atormentada por la manifestación de una sombra aterradora que acecha sus sueños y amenaza con arrastrarla hacia la locura. Las pruebas fotográficas y los testimonios detallados te revelarán la autenticidad de su experiencia paranormal, sumergiéndote en un abismo de intriga y misterio mientras me deshago de ella. Además, serás testigo de un encuentro con una entidad sobrenatural que ha dejado una estela de terror en un pequeño pueblo de México. Los testigos describen figuras sombrías que acechan en las noches y sucesos paranormales que desafían toda explicación racional. ¿Podrá este ser vengativo ser detenido antes de que su sed de destrucción se desate por completo? Vas a tener que ver y ser parte de esa línea delgada que separa lo real de lo sobrenatural que se desdibuja en estos casos paranormales. Atrévete a sumergirte en las profundidades de la oscuridad y enfrentar el poder de la sombra que amenaza con consumir todo a su paso. La verdad te aguarda, pero solo los valientes podrán descubrirla y sobrevivir a sus revelaciones. El misterio te llama desde las profundidades de la oscuridad. ¿Te atreverás a responder su macabra invitación? Adéntrate en mis escalofriantes relatos como El guardián de los secretos oscuros y paranormales, donde las leyendas de terror mexicanas cobran vida y la noche se convierte en testigo de oscuros secretos que han perdurado a lo largo de los siglos. Prepárate para sumergirte en un legado ancestral que desatará tus peores pesadillas. En esta noche llena de misterio, descubrirá que los cuentos de miedo en México no son meras historias para asustar a los incautos o los niños, sino relatos que encierran una verdad siniestra. Desde las profundidades de la oscuridad emergen criaturas sobrenaturales y espíritus vengativos que buscan cobrar vidas inocentes, así como tú. Desentrañaré para ti los enigmas de la Llorona, el espíritu desconsolado que deambula por los ríos en busca de sus hijos perdidos. Escucharás sus lamentos nocturnos y sentirás su presencia fría y perturbadora. Te atreverás a enfrentarte a su mirada vacía y penetrante. Pero eso no es todo. La Catrina, la elegante dama de la muerte, también se hará presente en esta noche macabra. Su esencia envolvente te recordará que la muerte es solo el principio de un viaje sombrío hacia lo desconocido. Serás capaz de escapar de su abrazo gélido y de susurros que anuncian tu destino final.
Además, descubrirás la historia del Nahual original, el ser que puede transformarse en animal y acecha a los desprevenidos en las noches más oscuras. Podrás distinguir a un ser humano de este ser tenebroso que oculta su verdadera identidad bajo una máscara de engaño o brujería real. Y no solo eso, todos los eventos paranormales que te contaré pueden tratarse de cosas sencillas como sombras, gatos, aves o cualquier sugestión de los humanos, pero te aseguro que no lo son. Entes que ves en la carretera, manchas en el cielo, cambios en las estrellas del firmamento, aumentos de temperatura, cambios de carácter en los animales, desapariciones instantáneas, son provocados por la maldad tenebrosa que te rodea. Estas leyendas de terror mexicanas revelarán sus secretos más profundos y desatarán una serie de sucesos escalofriantes que te mantendrán al filo de tu asiento. La noche se convierte en testigo de sucesos aterradores y los límites entre el mundo de los vivos y el de los muertos se desvanecen. Prepárate para adentrarte en una noche de secretos insondables y descubrir el legado ancestral que las vivencias terroríficas mexicanas han dejado en su camino. El velo que oculta la verdad se rasga, revelando una realidad mucho más oscura de lo que imaginaste. La noche ha llegado y estás en medio de la oscuridad, en el lugar donde la maldad converge de todos los lugares, de todas las dimensiones, y el legado de las leyendas de terror mexicanas te aguarda. ¿Estás preparado para enfrentar la oscuridad que emana de su esencia? La respuesta se encuentra en tus manos. En paranormalidades.com y mi legado, el libro oscuro de las paranormalidades. Sumérgete en un mundo donde las historias paranormales te revelarán los misterios más insondables. Acompáñame en mi aterrador viaje mientras te adentras en la noche paranormal y te conviertes en testigo de lo inexplicable. Pero ¿qué te espera en el metaverso de los misterios paranormales? Te invito a adentrarte en el abismo más profundo de lo paranormal. Después de desvelar los secretos de las leyendas de terror mexicana y enfrentar a los entes y criaturas sobrenaturales que acechan en la oscuridad, llega el momento de enfrentar mi propio destino como el guardián de los secretos oscuros y paranormales. Adéntrate en una historia que desafía las fronteras del tiempo y el espacio, en un mundo donde las fuerzas oscuras amenazan con consumirlo todo, y yo, el guardián de los secretos oscuros, se erige como el último bastión de esperanza. A lo largo de las dimensiones, día a día, estoy enfrentando las más temibles fuerzas malignas y las he desterrado a la dimensión fantasma. Sin embargo, la maldad persiste y nuevos entes surgirán para sembrar el caos en cada rincón del universo. Enfrentaré estas criaturas siniestras sin descanso alguno. Mi misión es cazarlos y eliminarlos, sin importar cuánto poder hayan acumulado, y enterarse seres vivos corrompidos por la oscuridad no podrán esconderse de mi vigilancia incesante. Cada paso que doy entre la luz y la oscuridad es un desafío épico. Me sumerjo en el abismo de la maldad, persiguiendo sombras que se desvanecen en el éter. La lucha es implacable, pero mi determinación es inquebrantable. Los peligros acechan en cada esquina, pero yo estoy dispuesto a enfrentarlos. ¿Qué precio estoy dispuesto a pagar para proteger a los inocentes y preservar el equilibrio entre el bien y el mal? Porque las fuerzas que habitan en la noche han conspirado para desafiar mi existencia y poner en peligro el equilibrio de tu mundo y el éter entre los mundos. En cada sombra se oculta una amenaza y en cada rincón acecha un peligro inimaginable. Mi misión como guardián ha llegado a su punto culminante y el peso de esta responsabilidad se hace cada vez más aplastante. Enfrentaré a entidades más poderosas y retorcidas que nunca antes, dispuestas a romper las barreras entre los planos de la realidad. La batalla final se aproxima y no puedo permitir que la maldad se apodere del multiverso y mucho menos de tu mundo. Pero tendré la fuerza suficiente para resistir. El destino del guardián pende de un hilo y la incertidumbre se adueña de mi ser. Los secretos oscuros que he protegido durante tanto tiempo ahora amenazan con consumirme por completo. ¿Será este el fin de mi existencia como el guardián de los secretos oscuros? ¿O encontraré la fuerza necesaria para salvar a la humanidad incluso de su propia destrucción?
El tiempo se agota y cada movimiento se vuelve crucial. Mientras la oscuridad avanza y las sombras se retuercen en agonía. Ven, acompáñame en esta última etapa del viaje donde los límites entre lo paranormal y lo humano se desdibujan por completo. Descubriremos si yo, el guardián de los secretos oscuros y paranormales, logrará prevalecer o si sucumbirá a la fuerza imparable que amenaza con engullirlo. ¿Estás listo para adentrarte en el oscuro mundo de los secretos e historias paranormales de México? Pero espera, aún queda mucho por descubrir. Suscríbete a mi canal, por favor regálame tu like. Dale a la campanita para que te llegue la notificación de la siguiente historia paranormal y no te pierdas todas las historias oscuras y paranormales. Mantente alerta, porque la próxima revelación cambiará todo lo que creías saber. Déjanos tus comentarios o mándanos un mail con tu historia o lo que tú quieras. Claro que puedes compartir todas mis historias con los amantes de los casos paranormales. Prepárate para desafiar lo desconocido y desvelar los misterios más profundos. No te quedes atrás. Hasta el próximo video, valiente explorador de lo paranormal.